la situación que vivimos la semana pasada con el doctor William Ortiz Briceño. Como todos o la mayoría de ustedes saben, tuvo una situación importante de seguridad en el estado de Zacatecas y les agradecemos haber dado la respuesta que dieron todos como sociedad, porque de eso se trata esta sociedad, de eso se trata el ser un gremio médico, el ser un gremio académico. Entonces les agradecemos el haber difundido justamente toda esta información, porque eso permitió pues la localización del doctor William Ortiz Briceño en conjunto con muchas personas que se sumaron a esta búsqueda y se le dio difusión a nivel nacional. La información que tenemos al momento para que todos estén enterados es limitada, pero lo que sabemos es que el doctor William Ortiz está sano y salvo en casa. Sabemos que tiene algunas lesiones que no son de gravedad y sabemos que se encuentra con su familia. No hemos tenido contacto con el doctor directamente y esa es la información que tenemos hasta el momento y se las haremos saber si tenemos alguna otra noticia, pero queremos agradecerles infinitamente el haber hecho esa difusión. A continuación encontrarán en el chat un link para el registro de asistencia de nuestra sesión del día de hoy. Les pedimos que sean miembros o no sean miembros de la sociedad, nos ayuden por favor a registrarse para tener esta base de datos completa. Entonces en este momento estará apareciendo el doctor Eduardo Agustín Godínez, nos hará favor de enviar el link. Ahí está, y para que nos hagan favor de registrarse. Como tercer punto de nuestra sesión, tenemos la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 26 de enero del 2023, de nuestra sesión del mes pasado. El acta fue enviada por correo electrónico y adicionalmente a eso tienen ustedes el acta en el chat también por si alguien la quiere revisar. De esta acta les queremos comentar que se recibieron dos observaciones, una de nuestro presidente honorario, del doctor Manuel Granados y Navarrete, y una segunda de un expresidente y miembro numerario, del doctor Manuel Arteaga, y todas esas observaciones que se fueron recibidas, ya se hicieron las modificaciones en nuestra acta, y el acta que tienen en este momento en el chat y el acta que se estaría aprobando es con todas esas modificaciones y observaciones que se han hecho. Vamos a dejar también aquí en el chat el link de la aprobación del acta, y les pedimos por favor que si alguien todavía no contesta este formulario, recuerden que es un formulario muy sencillo en donde solamente viene si se aprueba, si no se aprueba, si hay algún comentario. Entonces les pediremos que nos pongan ahí su voto para poder aprobar o no el acta. Para esto daremos algunos minutos por si alguien falta, y nuestro secretario, el doctor Eduardo Agustín Godínez, está revisando cómo va esta votación de la aprobación del acta. Doctor, en cuanto tengas los resultados, si gustas compartirlos, te lo agradeceremos. Doctor, deme un segundo, voy a revisar los resultados. Doctor, tengo los resultados con el 95.2%, solamente las no aprobaciones del doctor Granados y Navarrete y del doctor Arteaga, que ya fueron corregidas, está aprobada el acta. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, por mayoría y unanimidad, damos por aprobada el acta de la sesión ordinaria del 26 de enero del 2023 y queda registrada de esta manera. De cualquier manera, las votaciones y todo lo que se hace se queda registrado para cualquier aclaración o cualquier tema a la posteridad.
En el punto número 4 le cederé la palabra a la doctora Isabel García Peláez. Es el reporte de recepción de la nueva mesa directiva. Y por favor, doctora Isabel, si nos pudiera hacer favor de darnos este breve reporte. Muchas gracias, doctor Barroso. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy reunidos ahí con todos ustedes. Y les quería yo comentar que ya nos entregaron la mesa saliente, el doctor Diego Pineda, el doctor Antonio Soto y la doctora Lorena Valencia. Nos entregaron pues todos los documentos de la mesa saliente, y en este momento lo que estamos haciendo es hacer la transición, porque realmente sí lo tenían todo muy bien registrado, entonces son muchos documentos. Y también les quería comentar que, entre otras cosas que estamos haciendo y que luego pues ya les vamos a presentar bien lo que son las finanzas actuales, hemos tenido que ir al banco, a Santander, para hacer los cambios, ¿no? Para poder entrar a las cuentas, ver los estados de cuenta, etcétera, que aunque la mesa saliente nos han entregado todos los estados de cuenta, y pues para poder entrar. Y ahí sí le agradezco de verdad muchísimo al doctor Miguel Herrera, ¿sí?, que me ha acompañado en estas gestiones. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad, sin ti, pues hubiera sido muy complicado. Y además, porque él tenía ahí acceso a las cuentas, etcétera. Y ya recogí el token y bueno, ya vamos a poder ahora sí registrar muy bien. Otra de las cosas que le agradezco muchísimo al doctor Miguel Herrera es que me acompañara para ver qué pasa con la cuenta. No sé si ustedes recuerdan una cuenta de un dinero de la sociedad que está a plazo fijo en Banamex. Esa cuenta, debido a que no se movía y debido a las indicaciones actuales, etcétera, se quedó bloqueada. Y claro, para desbloquear la cuenta no es tan fácil, porque las personas que la abrieron, pues muchas ya no contamos con ellas, ¿verdad? Por desgracia no están con nosotros. Y entonces pues estamos haciendo la gestión con el banco y también con la notaría, para que a través de las actas pues podamos hacernos cargo de esa cuenta. Y con los bancos ya sabe que todo se complica. De todas maneras, los vamos a tener al día. ¿Qué pasa con esa cuenta? De momento el dinero está ahí, no se pierde, pero sí hay riesgo de que en un momento dado pues se vaya a absorber. Y eso es lo que también nos estamos encargando. Todo lo demás, pues yo creo que va bien. Y sí, le agradezco mucho al doctor Miguel Herrera. Y es lo que les tenía yo que comentar. No sé si tienen alguna pregunta o duda, pues si puedo, ¿verdad? Pues se las puedo aclarar en este momento. Y sí, ya el informe, ahora sí con detalles, se los presentaremos en la próxima reunión, donde ya tengamos todos los datos. Muchísimas gracias, doctora. Si hay alguna observación, algún comentario en este momento, pues sería adecuado. Y de todas maneras, la siguiente sesión haremos nosotros un reporte de cómo estamos nosotros en este momento. Les pedimos, por favor, cerrar sus micrófonos, a menos que vayan a hacer uso de la palabra. Y les comentábamos que si no hay alguna observación, de todas maneras haremos una presentación sobre esta entrega, y les diremos cómo estamos recibiendo la mesa, qué es los activos que se tienen algunas cosas materiales. Entonces, por supuesto que es nuestra obligación mencionarles a todos ustedes qué es lo que se recibe, cómo estamos recibiendo la sociedad, y como bien dice la doctora, pues ha sido muy detallado y por eso se ha llevado un poquito más de tiempo el proceso. ¿Algún comentario acerca de esto? Bueno, pues si no hay algún otro comentario de estos puntos, pasaríamos a nuestro quinto punto, que es la conferencia magistral titulada La era de la educación digital con educación tradicional, ¿en dónde estamos hoy?, a cargo del doctor José Jala de Cherén. A mí me gustaría brevemente hacer una rápida semblanza, que el doctor me decía que fuera muy breve, pero el doctor José Jara de Cherén, pues es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estuvo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, como interno de
como interno de rotatorio de posgrado, y se especializó en medicina interna en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también fue jefe de servicio de medicina interna, jefe de enseñanza y jefe de la División de Medicina de 1981 al 2007. Durante ese periodo fue profesor titular del curso de especialización de medicina interna de la Facultad de Medicina de la UNAM. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, del que también fue presidente. Ha sido gobernador del American College of Physicians, del capítulo México, y presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Es miembro de la Asociación Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. Es autor de 186 publicaciones en revistas nacionales e internacionales relacionadas con medicina interna, educación médica, ética y medicina en general. Es autor de 37 capítulos en libros de medicina y editor de 24 libros relacionados con medicina interna. También forma parte de consejos editoriales de diversas revistas científicas y médicas. Se desempeñó como jefe de educación de la División de Educación e Investigación y jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Además, fue coordinador del Subcomité Académico de Medicina Interna de la División de Estudios de Posgrado. El doctor también ha sido presidente de la Academia Mexicana de Medicina y, como decíamos antes de empezar, bromeaba con el doctor, pero creo que es una realidad, no necesita presentación. Realmente yo creo que todos los que nos dedicamos a las ciencias médicas conocemos o hemos escuchado por lo menos el nombre del doctor José Jala Cherem. Así es que para nosotros es un verdadero placer el recibirlo el día de hoy, doctor. Le agradecemos infinitamente haber aceptado esta participación y con usted creo que abrimos con un invitado de lujo nuestro año académico 2023-2024. Entonces le agradecemos muchísimo, doctor. Le cedemos la palabra y le cedemos también para que pueda compartir su pantalla. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy agradecido, doctor Barroso. Muchas gracias por la invitación. Tal vez no cumpla todas las expectativas lo que pudiera yo el día de hoy comentar. Sin embargo, y seguramente muchos no van a estar de acuerdo con algunos de los conceptos, pero voy a comentar algunas situaciones en realidad relacionadas con algunas especialidades y residencias médicas, y después para compaginarlo con algunas de las ciencias básicas que ustedes dominan. Y es una breve propuesta. Como ustedes conocen, como ustedes saben, en la actualidad existen, de acuerdo a los nacimientos, los maturistas, los baby boom, la generación X, la generación de los millennials y la generación de los Zetas, y tenemos que comprender a cada una de estas generaciones porque piensan totalmente diferentes cada una de ellas. Por ejemplo, los nacidos entre estos años que se pueden ver aquí en esta diapositiva, los Y, que nacieron entre el 84 y 2000, sus características es que tienen un optimismo superficial, hay un entorno de crecimiento y prosperidad, su prioridad es la sinceridad con uno mismo, tienen un trabajo en equipo muy importante, son rebeldes ante las imposiciones, se desencantan ante todo lo institucional y vienen o provienen de familias no tradicionales. Como ustedes saben, la transformación en la educación médica desde el reporte de Flexner que se encargó a esta personalidad en 1910, no era médico, y ha pasado por muchas situaciones, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el enfoque educativo basado en competencias, y así ha habido desde la psicología científica, el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo, en donde nos van a hacer crecer en un momento determinado para poder aprender todas las materias a las que nosotros estamos expuestos. Como todos ustedes pueden ver, el aprendizaje en el conductivismo es un cambio de conducta o pretende que haya un cambio de conducta observable y es la relación que existe entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. El cognitivismo, el segundo, es la construcción de los conocimientos y supone varias acciones complejas, como almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información que se recibe a través de los sentidos. Y el último, el conocimiento se construye a partir de las maneras de ser, pensar, interpretar la información. Es lo que tenemos hoy en día. El primero generalmente es en un aula tipo auditorio, en un ambiente simulado. El segundo, y
El constructivismo debe de realizarse en ambientes reales, toda esta educación de todas estas ciencias básicas con las que estamos acostumbrados a ver todos los días. En el primero, el docente es un instructor, el modelador en el segundo, pero en el tercero es un colaborativo, que es lo que nosotros pretendemos. Y ahora vamos a hablar un poco más de esto. El instructor, el modelador y el entrenador y facilitador. Y en el primero, el estudiante es pasivo, activo procesador, pero aquí lo más importante es que es activo constructor, y es a lo que nos pretendemos relacionar. La educación médica en la actualidad, tanto en ciencias básicas como en ciencias clínicas, como en el pregrado, como en el posgrado, no tiene unas fronteras y está ligada a la educación basada en evidencias, las competencias, la simulación, y es importante que veamos todos estos entornos, porque la toma de decisiones con el fundamento de análisis del entorno, las realidades, las prácticas y las experiencias educativas son muy importantes hoy en día, y el proceso sistemático de reflexión y documentación sobre las estrategias metodológicas y recursos pedagógicos va a ser importante. ¿Qué proponen las competencias hoy en día? Porque formemos a los estudiantes de una manera integral, para que posea conocimientos, habilidades, actitudes, valores que sean indispensables para su desempeño profesional, que les sirvan de todo lo que ustedes como anatomistas o como embriólogos o como histólogos o como a lo que nos dediquemos todos prácticamente, tengamos una concepción de que el alumno tiene que aprender para ejercer mejor su profesión. De esta manera vamos a lograr el desarrollo de la competencia y la confiabilidad en las tareas y responsabilidades de la propia disciplina. Todo esto va a coadyuvar a una combinación funcional y simultánea de la realidad con la virtualidad, una representación de escenarios útiles para el aprendizaje y una comprensión y asimilación de los procesos complejos. En realidad, nosotros tenemos en las tendencias en educación un problema macro, otro meso y otro micro, y tenemos que estar inmersos en estos problemas, en el desarrollo sustentable como macro, en la flexibilidad curricular como meso y en el emprendimiento como micro, entre otras situaciones. Este desarrollo sustentable va a buscar satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones, y pretende incorporar en las estructuras curriculares de la enseñanza y los enfoques de aprendizaje una visión de sustentabilidad. Hay que tener la posibilidad de una globalización y movilidad de intercambio, y esta pandemia nos dejó la posibilidad en un momento determinado de poder intercambiar en todos lados del mundo. Aquí ya tenemos como parte de la mesa directiva a la doctora que está de Costa Rica y que tuve la oportunidad de conocer hace unos minutos. Ha habido problemas, hay problemas en esta movilidad en un momento determinado desde el punto de vista físico o desde el punto de vista virtual. Tardé media hora en poder entrar al Zoom y gracias al doctor Raúl Barroso y a toda su gente pude meterme hoy en día. Pero bueno, es parte en un momento determinado del aprendizaje. Y tenemos que reconocer las nuevas tecnologías, utilizarlas para fortalecer el trabajo en equipo y el aprendizaje a lo largo de la vida. Ir a aprender cómo hacerlo y cómo aplicarlo fundamentalmente. Y tener, por supuesto, una flexibilidad curricular desde todos los puntos de vista. Este aprendizaje no debe de separarse de lo que implica un enfoque sociocultural, es decir, integrar enfoques que incluyan métodos realistas y etnográficos en la evaluación de las competencias. Y, por supuesto, en el conectivismo, las conexiones y las conectividades dentro de las redes inducen básicamente al aprendizaje. Es muy importante tener todo esto. El emprendimiento es crear incubadoras por parte de las universidades, que se hace todos los días en las diferentes universidades y que se fundamenta en estructuras curriculares de asistencia sanitaria y social basada en teorías psicosociales de aprendizaje. Lo que nosotros necesitamos es tener una innovación educativa. Ahora voy a mencionarles algunas de estas situaciones. Por ejemplo, tenemos que proporcionar atención médica integral al paciente estable. Todos los que estamos y que estudiamos medicina y que independientemente a lo que nos dediquemos, si somos embriólogos, si somos anatomistas, si somos expertos en histología, si somos expertos en anatomía patológica, lo que sea, tenemos que proporcionar lo mejor de nosotros para proporcionar esa atención, realizar procedimientos médicos para esta atención en forma
adecuada, interactuar con el paciente y la familia para la toma de decisiones conjuntas, realizar acciones para la promoción de la salud, brindar atención de urgencia al paciente, colaborar en equipos interdisciplinarios, y es a lo que voy a llegar ahorita. La educación médica está en constante evolución. Así como la ciencia y la tecnología en medicina van cambiando constantemente, los procesos o los conceptos de anatomía probablemente que se tenían hace 10 años han cambiado y seguramente van a cambiar porque se van aplicando nuevas técnicas y se van conociendo nuevas. No es estático en ningún momento, en ninguna de las áreas de la medicina, básicas o clínicas, no es estático el conocimiento, va en constante evolución desde todo esto. Ahora, quiero comentarles aquí, y aquí estoy seguro que va a haber alguna discrepancia y muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, pero bueno, ¿qué pasa con la educación clásica contra la contemporánea? En la educación clásica existían o dábamos clases. En la contemporánea preferimos no dar clases, preferimos dar sesiones en donde nosotros podamos tomar el tema y donde podamos aprender todos juntos. En la educación clásica, la puntualidad era súper importante. Si no llegas a tu clase de anatomía a las 7 en punto, bueno, no entras, y así nos pasaba. Aquí puede haber cierta elasticidad, claro, una elasticidad y que tenemos que ver, la puntualidad es muy importante, pero si un alumno que siempre es puntual por alguna situación viviendo en ciudades como la Ciudad de México o estando en otras ciudades como hay aquí varios de los médicos que están aquí presentes o incluso en Costa Rica, a veces hay muchas circunstancias que no te permiten en un momento determinado, entonces tenemos que ser elásticos. Yo recuerdo que en mi época el que llegaba a las 7:01 a anatomía no nos dejaban entrar. Y aquí es importante. Lo importante en la educación clásica es que había que cumplir un programa. Y aquí debe de haber una flexibilidad en el programa. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esa flexibilidad. En la clásica se comentaba entrando al hospital, entrando a la facultad, entrando a la escuela de medicina, te olvidas de todos tus problemas. Y eso es una utopía. Si alguien tiene un problema, debemos de ser flexibles en ese aspecto y debemos de compaginar. Lo que más nos interesa es que el alumno hoy en día, el alumno que esté estudiando en la clase de anatomía o de fisiología o de histología o de embriología o de anatomía patológica o de cualquiera de las básicas, o que esté estudiando cardiología o reumatología o cualquiera de los ciclos clínicos, debemos de entender al alumno, porque el alumno hoy en día es un ente en donde puede tener toda una problemática y si lo entendemos, esto nos va a ayudar mejor a tener mejor comunicación y que aprenda más, porque en la clásica se promueve la competencia entre los compañeros y se aplasta al menos hábil. Hoy en día, si nos interesa verdaderamente que el alumno aprenda, el objetivo es que debemos apoyarnos en grupo. Entonces, el alumno, lo que les decía de la puntualidad, llegó a las 7:02 porque si llega cotidianamente a las 7:02, vamos a decirle, ¿sabes qué? Pues no entras. ¿Por qué estás llegando tan tarde todos los días? Pero si el alumno llegó una sola vez tarde, debemos de retroalimentarlo y decir, mira, hasta este momento hemos visto esta situación en particular. El hígado se encuentra de esta manera, tócalo, percútelo, pálpalo, revísalo, ve su aspecto histológico, embriológico, etcétera, etcétera, y tenemos que juntarnos y tratar de que aprendamos en grupo. En la educación clásica siempre existen los exámenes escritos. Hoy en día en la contemporánea lo podemos hacer como un caso clínico, lo podemos hacer en donde digamos, bueno, el caso clínico, en la clínica tiene un paciente cirrosis hepática, ¿qué opinas de esto? En las básicas, bueno, en la contemporánea también podría ser en relación a un caso clínico, en donde vean dónde se encuentra y cómo se encuentra esto. En la clásica siempre existía un simulador y aquí se puede auxiliar en la contemporánea de métodos diagnósticos. Quiero aclarar que no está peleada la clásica con la contemporánea, al contrario, están unidas la clásica con la contemporánea. Ustedes recordarán que a veces hacíamos los exámenes con los pacientes y en la clásica llegábamos y el médico nos regañaba muchas veces cuando no explorábamos bien o no sabíamos percutir el abdomen para saber cuál era el tamaño del hígado o del vaso, etcétera, etcétera, y nos regañaba delante del paciente.
el paciente, el médico se iba y nosotros como alumnos o residentes nos quedábamos con el paciente y el paciente ya dudaba de nosotros, pues este cuate no sabe nada, ¿no? Entonces, eso es importante. En la contemporánea, en la clásica, perdón, tú le decías al alumno y había las listas, no sé si ustedes recuerdan, se pegaban las listas y decía, la clase de anatomía tienes aquí tu folio y tu calificación. Lo importante es retroalimentar al alumno, porque es donde más va a aprender. Y probablemente un alumno que sacó 6 y lo retroalimentemos, probablemente aprenda mucho más con la retroalimentación que el que sacó 8 y exentó y después no tuvo ninguna retroalimentación. En esta, el alumno otorga una calificación, el profesor otorga una calificación que hay que otorgarla, por eso digo que hay que compaginar tanto la clásica con la contemporánea. Sin embargo, aquí el profesor tiene que retroalimentar al alumno. Ustedes, todos nosotros cuando damos clases, vemos que alguien de repente se queda dormido durante la sesión y generalmente lo despertamos y lo regañamos. Claro, si se queda dormido todas las sesiones, pues decir, aguas. Pero si el alumno tuvo una guardia o se desveló toda la noche, en la contemporánea hay que dejarlo que continúe la siesta. Recuerden, repito, seguramente muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, y cuando comenté esto con algún grupo ahí en el Centro Médico Siglo XXI, se pararon varios jefes y me dijeron, no creemos nada de lo que estás diciendo, ni lo vamos a ejecutar. Pero bueno, finalmente si es alguien que estuvo de guardia, si es un alumno que de pregrado que ya empiezan con sus guardias y no durmió toda la noche y llega a la clase y lo dejamos dormir 5 minutos y en esos 5 minutos pasa de la fase 1 directamente a la fase 4 o 5 del ensueño, que son los movimientos oculares rápidos, y en ese momento entra en los 5 minutos a una siesta. Este alumno va en un momento determinado a aprender mucho mejor después porque pudo descansar. Nosotros sabemos que en el sueño, donde verdaderamente se descansa, es cuando pasa a la fase 4 y 5. En un sueño normal de toda la noche, la gente común, y digo la gente común porque nosotros los médicos no somos comunes en relación al sueño, entonces en un sueño normal la gente pasa por la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la 5, que son las últimas 2 en donde verdaderamente descansa. Las otras 3 son importantes para muchos procesos hormonales y metabólicos, pero estas últimas son las fases del ensueño. Y nosotros los médicos nos hemos acostumbrado a pasar directamente a la fase 4 y 5, en donde tenemos el ensueño, donde soñamos y decimos, hijo, descansé muy bien. Entonces, en la educación contemporánea podemos dejar que se duerman. Por supuesto, tenemos que compaginar la clásica con la contemporánea. Si el alumno se duerme todos los días, o es que somos muy aburridos los maestros, o es porque el alumno no tiene ningún interés. Entonces sí tenemos que ver estas posibilidades. En la educación clásica existen guardias de castigo. Ustedes recuerdan, por ley ya no debe de existir guardias de castigo. En la contemporánea, las guardias deberían de ser de premio. Si nosotros tenemos a un alumno en pregrado o posgrado, en donde le digamos, ¿sabes una cosa? Te vas a quedar aquí en el anfiteatro para que hagas más disecciones por castigo, ese es verdaderamente un premio. Te vas a quedar de guardia en el hospital porque hiciste muy bien las cosas, no debe haber ni de castigo ni de premio, pero estrictamente las de premio deberían ser quedarte más tiempo en el hospital porque vas a aprender más. Y el de castigo, estrictamente hablando, ¿sabes qué? Te vas a tu casa. Desde mi punto de vista no debe haber ni de castigo ni de premio. Pero finalmente, si esto fuera así, las guardias es para aprender. Cuando un alumno te dice, híjole, tuve una guardia padrísima, no tuve ningún ingreso, o tuve un ingreso, nada más dormí toda la noche, pues es una guardia mala porque no aprendió. En cambio, tuve una guardia terrible, dicen ellos, debe ser una guardia muy buena. Tuve 6 ingresos, hice 2 funciones, bajé a patología, vi el microscopio, vi la anatomía, etcétera, etcétera. Esa es una guardia buena, pero el concepto está equivocado. Es como tener una tienda en donde vendemos estetoscopios y llega y le dicen, ¿cómo te fue? Me fue padrísimo.
estuve descansando todo el día. ¿Vendiste? No, no vendí ningún estetoscopio. Y lo contrario sería, híjole, no dormí nada, estuve muy ajetreado, vendí 300 estetoscopios, estuve de un lado para otro. Eso es un concepto que tenemos equivocado de las guardias de castigo y de premio. En la educación clásica, la teoría y la práctica no están relacionadas. Y es a lo que quiero llegar ahorita con ustedes, los básicos. La anatomía a veces la enseñamos y no la relacionamos con la práctica o la correlacionamos con la práctica. Y hoy en día, en la contemporánea, sí estamos en muchos de los cursos de anatomía en pregrado, se está correlacionando la teoría con la práctica. En la clásica, la memoria era lo más importante. Nosotros llegábamos y decíamos, ¿cuáles son todos los dime todos los nombres de todos los huesos del organismo? Usted sabe práctica de memoria. Hoy en día, en la contemporánea, existen dispositivos digitales. Y si no sabemos exactamente de memoria las 15 causas de pancreatitis, ni cuántas venas tiene el corazón, etcétera, etcétera, para eso existen dispositivos digitales. Y hoy, claro que tenemos que tener memoria y claro que tenemos que aprender. Por eso digo que la clásica y la contemporánea tienen que unirse para estas situaciones. Pero hoy en día existen y manejan los dispositivos digitales nuestros alumnos desde primero de primaria, ¿verdad? Manejan dispositivos que ni siquiera uno a veces no lo sabemos manejar. Pero hoy, con nuestro teléfono celular, tenemos un dispositivo digital en donde tenemos todo. Hoy en día, en nuestras clases, nosotros llegamos en nuestros congresos de la Asociación de Anatomía y de la Asociación de Medicina Interna y de la Asociación de Histología, etcétera, etcétera. Podemos llegar y decimos, híjole, entré a una sesión en donde vino un premio Nobel. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabe? Es un genio. Es un privilegio haber estado en su clase. ¿Aprendiste? No aprendí nada, pero la verdad es que es verdaderamente un genio el maestro. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros demos al alumno el aprendizaje. ¿Y cómo daríamos ese aprendizaje nosotros? Bueno, el hecho de cómo aprender es básicamente, bueno, nosotros aquí estamos hablando con un grupo de una asociación de anatomía. Nosotros ahí en el centro vemos, por ejemplo, el hígado. Tenemos que conocer perfectamente todas las estructuras anatómicas del hígado. Tenemos que aprender dónde está ubicado el hígado. Tenemos que aprender cómo palpar el hígado, cómo percutir el hígado, cómo detectar si está crecido el hígado desde el punto de vista clínico, cómo detectar si está pequeño el hígado también desde el punto de vista clínico, cómo se encuentra la anatomía macroscópica del hígado, cómo en una disección vemos hígado de una persona normal, que es como se ve aquí en la diapositiva, pero no podemos soslayar este hígado de la histología normal del mismo, de la embriología normal del mismo, ¿sí? De la radiología y de alguna patología, como se puede ver aquí en esta tomografía computada del abdomen, y de un hígado sano desde el punto de vista macroscópico, un hígado con fibrosis, con cirrosis y por supuesto con un cáncer, con un hepatocarcinoma. Y si nosotros compaginamos esta patología, si nosotros en nuestros, que ya lo hay en muchos lados, en muchas facultades, en muchas escuelas de medicina, si nosotros compaginamos la educación en un momento determinado en donde estamos viendo la clase de anatomía, y es muy importante ver la clase de anatomía, pero que sea simultáneo el mismo día la clase de embriología y que se trate el hígado de embriología y la clase de histología y la clase de radiología y la clase de anatomía patológica, y donde podamos compaginar toda nuestra estructura mental y decir, aquí estamos aprendiendo todo esto, va a tener un aprendizaje significativo. Y lo que pretendemos es que haya un aprendizaje significativo. Fíjense que hay muchos estudios desde el punto de vista epidemiológico, en donde los primeros 2 años o año y medio o 2 años y medio, dependiendo de la facultad o escuela de medicina, en donde se llevan las ciencias clínicas y luego pasan a las ciencias básicas, perdón, y luego pasan a las ciencias clínicas,
el alumno cuando pasa a las clínicas ya se olvidó totalmente de las básicas. Y este olvido se debe fundamentalmente a que no hay un aprendizaje significativo y no correlacionamos desde el punto de vista clínico con todo lo básico. Y si nosotros lo compaginamos, si nosotros lo estructuramos, no se nos va a olvidar la anatomía del hígado, la histología, la embriología, la radiología y, por supuesto, la patología del hígado. Si nosotros, y es una propuesta que creo que en muchas universidades ya lo hacen, no lo sé, doctor Barroso, ahorita me gustaría oír su comentario, si por ejemplo en la Universidad de Anáhuac, doctora en la UNAM, en la Facultad de Medicina, si se tienen sesiones interdisciplinarias de lo básico con lo clínico. Porque si esto sucede es cuando verdaderamente lo compaginamos y es verdaderamente cuando vemos qué es lo que pasa. Una forma de aprender, por ejemplo, es en las sesiones, ya no tanto en una clase, sino en las sesiones, decirle al alumno, bueno, mira, hoy vamos a estudiar la cirrosis hepática. Es un paciente con cirrosis y te vas a ir a estudiar todo lo de cirrosis. Vas a estudiar la embriología, la histología, la anatomía, la radiología, la anatomía patológica, el pronóstico, el tratamiento, las complicaciones, la estructura de salud pública, la epidemiología de la cirrosis, y todo esto nos va en un momento determinado a ver la posibilidad de decir, estamos aprendiendo, porque estamos compaginando toda nuestra estructura mental con todas las ciencias básicas y clínicas. Entonces, una forma de aprender la clínica hoy en día, con todas las técnicas digitales que existen ahora, con todos los chavitos que estudian medicina, digo chavitos con el buen sentido de la palabra, los muy jóvenes que estudian medicina, enseñémosles a que podamos integrar todas nuestras ciencias. Después, quizás no estén ustedes de acuerdo en este aspecto, y esto puede ser en cualquier otra situación. Por ejemplo, un riñón con riñón en herradura, ¿sí? En donde podamos ver desde el punto de vista histológico las nefronas, desde el punto de vista embriológico, desde el punto de vista de la anatomía, que la pongo aquí en el centro porque es esta asociación de anatomía, en donde cómo están los riñones, tenemos que aprenderlos muy bien, cómo está el ultrasonido o la tomografía o la resonancia magnética o cualquier otro, o la placa simple de abdomen, cualquier otra maniobra desde el punto de vista radiológico, y por supuesto después la anatomía patológica y también cómo se comporta también este paciente desde el punto de vista clínico. Si tiene un síndrome nefrótico, vamos a estudiar qué es lo que está pasando con ese síndrome nefrótico y qué está pasando en el síndrome nefrótico desde el punto de vista histológico, qué pasó embriológicamente porque haya afectado este síndrome nefrótico, qué ha pasado radiológicamente, cómo lo vemos histológicamente, qué tratamiento le vamos a dar, cómo se manifiesta desde el punto de vista clínico, cuál va a ser el pronóstico, cuál es la epidemiología de este síndrome, cuál es la prevención para evitar que nuestro paciente caiga en toda esta situación. Entonces, toda esta tecnología que hoy en día tenemos y que afortunadamente podemos contar todos los días con esta tecnología, pues nos hace ver que a nuestro paciente puede ser mejor tratado si utilizamos las herramientas importantes desde el punto de vista tecnológico. Déjenme contarles rápidamente una anécdota. Cuando yo era residente de medicina interna, cuando teníamos que ir a buscar algo de la bibliografía, ustedes ya seguramente no les tocó, había lo que era el famoso Index Medicus. Eran unos diccionarios que salían cada semestre, diccionarios grandísimos como los directorios telefónicos. Entonces íbamos y buscábamos diabetes, y íbamos al diccionario y encontrábamos que sí había algo de diabetes y había varias posibilidades. Llegábamos y decía la revista y buscábamos ese New England Journal of Medicine y ¿qué creen? No estaba esa revista. La otra posibilidad es que, qué bueno, sí estuvo. Pero ¿qué creen? Alguien llegó antes que nosotros y arrancó las hojas de la biblioteca de esa revista. La tercera posibilidad es que sí, encontramos la revista, encontramos el artículo, pero no había ninguna relación de lo que estábamos buscando con diabetes. Y hoy, ¿Quién sabe? Esperemos que no. hoy en día, nuestra... Esperemos que
Creo que se metió alguna interferencia por ahí. Hoy en día nuestra relación, que podemos conjuntar lo que queramos. Queremos un paciente diabético con insuficiencia renal, con pie diabético, que sea alérgico a la eritropoyetina, que tenga 8 de hemoglobina, que no tenga la posibilidad económica para ponerle eritropoyetina, etcétera. Podemos conjuntar todo eso y podemos sacar de bases de datos de revistas serias, de bases de datos de publicaciones, no de un Google en donde se encuentren miles de situaciones que puedan no ser verídicas, y podemos, con una lectura reflexiva, ayudar a nuestro paciente en forma cotidiana. Hoy yo le pongo a los alumnos los exámenes abiertos. Y déjenme decirles, y también seguramente va a haber alguna crítica y alguno de ustedes no va a decir que no están de acuerdo. Por ejemplo, a los alumnos de posgrado de medicina interna les doy el caso clínico de un caso de la vida real y les digo, velo a resolver, porque es como resolvemos. Yo en el consultorio veo a un paciente y a veces no llego al diagnóstico ese mismo día y me voy y estudio y le pido exámenes de laboratorio y en ocasiones pido una interconsulta y lo que quiero es que el alumno aprenda una metodología diagnóstica, que aprenda un razonamiento clínico. Y al día siguiente, aunque haya visto o lo que sea, que nos explique el razonamiento clínico, porque es a lo que se va a enfrentar. Y en donde nos diga cómo se encuentra desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista de la anatomía, desde el punto de vista embriológico, desde el punto de vista patológico, etcétera, etcétera, radiológico, cómo llegó al diagnóstico y cómo podemos en un momento determinado ayudar a ese paciente en particular. De tal manera que es parte de lo que ese proceso en donde la era tecnológica nos está ayudando a todos para poder manejar mejor al paciente, porque finalmente lo que estamos haciendo es enseñar a alumnos de pregrado y posgrado de la medicina, y lo que nos interesa es que ejerzan mejor la medicina, que sean mejores profesores de medicina, que sean mejores en la investigación, que sean mejores en la asistencia, porque esa triada de educación, investigación y asistencia no puede ser separada. De tal manera que, finalmente, y ya casi termino con esto, por si acaso quieren hacer algún comentario en donde digan que no están de acuerdo, la teoría con la práctica tenemos que compaginarla siempre. La pura práctica solita no nos sirve y la pura teoría tampoco, tenemos que compaginarla. El padre de la medicina interna hace ya casi 2 siglos, el Sir William Osler, decía, en otras palabras, si un marinero sale a la mar sin conocer la cartografía, es como un médico que atiende pacientes sin conocer la teoría. Pero si un marinero se dedica a la cartografía y ni siquiera sabe nadar, es como no dijo exactamente esa palabra, Sir William Osler, es como un médico que lee y lee y no ve pacientes. De tal manera que sí es importante que compaginemos la teoría con la práctica en forma cotidiana, que compaginemos la teoría con la práctica en todo nuestro quehacer. Y si nosotros logramos esto desde el punto de vista como profesores, como instructores, nos va a ir mucho mejor. Recordar que el profesor enseña y el alumno aprende, pero el alumno enseña y el alumno aprende. Es un binomio en donde es bidireccional y muchas veces hoy en día con toda la tecnología, el alumno de pregrado puede llegar a la clase de anatomía y decir, oiga doctor, pues no, porque la arteria pasa por acá y pasa por allá porque lo estudió. Y entonces tenemos que ser abiertos en ese aspecto. Tenemos que tener toda la autocrítica para decir, estamos aprendiendo cotidianamente, porque la evolución, tanto en ciencias básicas como clínicas, prácticamente lleva un camino cambiante todos los días. Y creo que con esta diapositiva termino, que tenemos que el conocimiento aplicarlo, porque es inútil para quien no sabe aplicarlo. Creo que con esto termino. No sé si quieran en 5 minutos hacer algún otro comentario. Se vale decir que no están de acuerdo porque pues es válido decir que no están de acuerdo. Les digo que en la última sesión que di algo parecido a esto, varios de los
jefes de servicios de algún hospital y varios de los médicos tratantes me dijeron, no estoy de acuerdo y yo voy a seguir con mi rigidez en el manejo de nuestros residentes y de nuestros alumnos. Muchas gracias, Raúl Barroso, muchas gracias. Felicidades a la nueva mesa directiva. Les deseo mucho éxito. Creo que tienen mucho empuje. Ojalá que recuperen esto del banco, que no lograron esas cuentas, porque bueno, finalmente es algo engorroso, pero que como mesa directiva tienen que trabajarlo. Les agradezco muchísimo y estamos aquí por si alguien quiere decir que no está de acuerdo o quiere aportar algo en relación a esta humilde plática. Doctor Jalabe, muchísimas gracias por esta extraordinaria plática. La verdad es que nos ha enriquecido mucho, nos ha dado una visión muy importante del comentario que hacía, bueno, en la Anáhuac en algún momento intentamos implementar algo similar, que se hicieran estos abordajes multidisciplinarios, que se hicieran estos, yo les llamaría multiabordajes, ¿no? En donde, como usted bien decía, la educación, la investigación, la asistencia fueran uno, ¿no? Entonces, definitivamente nos da una visión. Por supuesto que dejamos abierto el micrófono, ya veo ahí algunas manos levantadas y veo también algunos comentarios, vi también algunos aplausos virtuales, pero queremos agradecerle infinitamente. Así es que le cedemos la palabra a quien ya ha levantado la mano, doctor Eduardo Agustín Godínez, adelante. Doctor Barroso, buenas tardes. Doctor José, fantástica plática, muchas felicidades. Es usted una persona muy conocida en nuestro país y principalmente en la parte de educación. Yo quiero hacerle un comentario. En una ocasión, en un proceso de certificación del Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas de Medicina, yo era presidente de la Academia de Ciencias Morfológicas de una institución y me comentan, porque nosotros montamos de manera para esta certificación un laboratorio de microscopía. Y nos comentaba de manera directa, es que la histología el día de hoy se aprende con apps. Ya no requiere el estudiante tener contacto con el microscopio, se aprende con apps. ¿Qué opina de esta postura de migrar completamente la educación a la parte tecnológica y dejar atrás pues condiciones que pues a lo mejor para la institución es más caro comprar 20, 30 microscopios que una app? No, yo creo que hay que fortalecer la educación contemporánea con muchos de los aspectos de la clásica. Yo no lo sustituiría. Yo creo que es importante que se tenga un microscopio a la mano y si es un poco más caro, que se deben de tener. Y las dos pueden ser complementarias, pero desde mi punto de vista no debe de sustituirse este aprendizaje clásico. Muchas gracias. Gracias, doctor Agustín. Gracias, doctor Jalabe. Tenemos al estudiante Ricardo Ramírez de Arellano, que es nuestro vocal estudiante, y después de Tampico le damos la palabra a la doctora Carla Berrones también. Adelante, Ricardo. Gracias, doctor Barroso. Doctor José, muy buenas noches antes que nada y muchísimas gracias por su ponencia. La verdad, yo creo que hubo muchas cosas que se le pueden aprovechar muchísimo y yo sobre todo le quería preguntar, usted bajo su experiencia, sobre todo pues en los últimos años tras la pandemia, ¿cómo cree que los alumnos puedan lograr aprovechar una clase virtual? Dejando todas las barreras distractoras, ¿no? Empezando sobre todo, pues, el hecho de estar detrás de una pantalla y no tener ese contacto. Como por ejemplo, el ejemplo que usted ponía del alumno que se queda dormido y todo eso, pues muchas veces por Zoom ni siquiera se entera el docente. Entonces, ¿qué se puede hacer para superar todo eso? Sí, mira, la pandemia desafortunadamente nos trajo serios problemas en todos los aspectos, ¿no? En el aprendizaje, en la atención médica, en la economía, en la salud, etcétera, etcétera. Nos trajo muchos. Pero nos trajo una fortaleza, esta fortaleza es el Zoom. Yo antes de la pandemia ni siquiera conocía lo que es el Zoom. Hoy me costó trabajo entrar, pero bueno, antes de la pandemia ni siquiera conocía qué es el Zoom. Pero sí tenemos que ser tanto, claro que por vía Zoom uno puede
apagar el video, apagar el micrófono y estar haciendo otra cosa en este momento. Y por supuesto decir, ya con esto cumplí mi asistencia y voy a recibir mi diploma, etcétera, etcétera. Ahí va a depender en un momento determinado de la habilidad del profesor para estimular a los alumnos, justamente para quitar este proceso de una clase y hacer un verdadero seminario en donde puedan intervenir varias gentes, o prácticamente todos. No solamente en la educación, hubo también las consultas por Zoom. Hubo muchos pacientes que se pudieron dar consultas por Zoom y también hubo mucho aprendizaje por Zoom. Desafortunadamente, muchos alumnos de pregrado dejaron de ir a los hospitales, muchos alumnos de pregrado dejaron de ir a las universidades y se les daba las clases por Zoom. Yo creo que fue una debilidad importante, pero fue un acontecimiento desafortunado que afectó prácticamente a todo el mundo. Entonces, sí creo que tenemos que volver a la vida real y creo que es más importante el contacto estrecho. Antes de empezar la sesión, el doctor Barroso me decía, te voy a mandar tu diploma, no es necesario que el diploma, pero bueno, sí va a ser importante. No tengo ningún diploma de esta sesión de anatomía y creo que ese sí lo voy a colgar, pero bueno, pero dice, pero te lo voy a llevar personalmente porque quiero estrechar tu mano. Entonces, esa importancia, de ya no estar por Zoom, claro que nos permite muchas cosas ahorita por Zoom. Hay gente en diferentes lados de la República Mexicana ahorita, creo, ¿no? Lo comentan ahí, la doctora de Costa Rica también que se encuentra por ahí con nosotros, y esa es una virtud que aprendimos del Zoom. Y si nosotros logramos hacer más que una clase en donde se puedan dormir, sino una intervención dinámica en donde el profesor enseñe y el alumno aprenda, y el alumno enseñe y el profesor aprenda, entonces vamos a hacer que en un momento determinado puede existir un mejor aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Gracias al doctor Jalabe. Y justo de lo que está platicando, ahora le damos la palabra a la doctora Carla Berrones, que está en Tamaulipas, justamente. Entonces, adelante, doctora. Hola, pues muchas gracias y doctor José, muchísimas gracias por su ponencia, obviamente, porque pues aunque yo tengo 16 años dando clases, pues obviamente no se compara con la experiencia de usted y de todos los que están aquí presentes, que aprendemos cada día de ustedes, ¿no? Y sobre todo esta parte, o sea, el no estar peleado con cada uno de las formas de educar o de enseñar, ¿no? O sea, esta combinación entre lo contemporáneo y lo clásico, creo que todo tiene algo bueno, ¿no? Entonces, tomar lo bueno de lo clásico, tomar lo bueno de lo contemporáneo, pues hace mucho mejor la experiencia, ¿no? Entonces, pues me dio risa lo de que se queden dormidos porque, pues sí, o sea, a mí me tocó esa educación donde no podías casi ni respirar ni llegar un minuto tarde porque pues no entrabas, y ahora pues tengo alumnos que pues se quedan dormidos por la causa que usted quiera y pues en lugar de que lo despierte, les digo, espérense, déjenlo, hablen bajito para que no lo levanten, ¿no? Vamos a dejar un ratito que siga dormido y nosotros seguimos en la clase y ya cuando él se dé cuenta. Pero digo, un poco de sarcasmo, claro, pero, o sea, sí ya no es de te sales porque qué falta de respeto, ¿no? Tenemos que entender también que son generaciones totalmente diferentes a las que somos nosotros, y pues como dice, hay que tomar lo bueno también de esta parte virtual que nos fuimos de manera drástica y repentina, porque nos permite a los que estamos fuera, como yo de Tampico y de otros países también, estar presentes en estas reuniones que antes del 2020 no hubiera sido posible solo los que estaban en la Ciudad de México, ¿no? Asistir a estas sesiones mensuales. Y pues bueno, es algo de lo que nos ha dejado esta pandemia, y solo nada más quería responderle un poco también, si me dan la oportunidad, a Agustín, al doctor Agustín, ¿no? O sea, ese comentario de ese verificador de Comaem, yo soy verificador par de Comaem, pues fue su opinión, porque en el instrumento no te dice que cómo debe de ser la educación, sino usar lo bueno que tienes, tanto lo clásico como lo contemporáneo, pero que se esté brindando la educación, que se esté evaluando, que se esté
teniendo la evidencia de lo que se hace, ¿no? O sea, eso solo representó la opinión de él como persona, más no representó lo que es el instrumento de verificación y lo que es COMAEM, ¿no? También digo, para que no se quede el doctor Agustín con la idea de que a lo mejor es una forma de evaluar por parte de COMAEM, ¿no? Gracias y de nuevo muchísimas gracias, doctor José Alave. Gracias, doctora Berrones. Interesante su comentario. Déjenme nada más rapidísimamente comentar una situación en particular. No confundamos la libertad con el libertinaje que se pudiera pensar, porque hoy en día también los alumnos son muy sensibles y los alumnos se quejan de todo. Cuidado, sí tenemos que ser estrictos porque si confundimos la libertad con el libertinaje, se puede ir al otro extremo. Entonces sí tenemos que hacer que estudien, sí tenemos que hacer que revisen los temas, sí tenemos que examinarlos, sí, pero tenemos que cumplir nuestro objetivo es que el alumno aprenda, no que el alumno venga simplemente a clase. En mi época, de repente, no sé si ustedes decían, nos llegábamos a la universidad y decíamos a las 8:10, no llegaba el maestro, decía vámonos, y nos salíamos, ¿sí? O lo contrario, el profesor llegaba y decía no entras, y etcétera, etcétera. Hoy tenemos que cambiar eso y no confundir, tenemos que ser muy estrictos, pero con una calidad humana en este aspecto. Gracias, doctora Berrones. Muchísimas gracias, doctora Berrones y doctor Jalave. Aquí en el chat tenemos un comentario, antes de darle la palabra a nuestro expresidente y quien nos ha entregado la mesa, el doctor Diego Pineda, de la doctora María del Carmen Rojas. Dice, excelente ponencia, acabo de recibir una clase magistral del doctor José. No me dormí. Es importante seguir estas ponencias llenas de experiencia, de profesores ejemplo, pero podemos compaginar con intervenciones para enriquecer las clases en aula y apoyar con las tecnologías. Gracias. Gracias, doctora. Le cedo la palabra que tiene levantada la mano al doctor Diego Pineda, también expresidente de nuestra sociedad. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Barroso. Y bueno, doctor Jalave, muchas gracias por dar esta conferencia que a todos nos ha gustado y muchas felicidades por la ponencia. Yo solamente quiero aportar un poco de lo que preguntaba durante su plática de en qué panorama estamos en la UNAM, sobre todo en la anatomía clínica que usted bien menciona. Afortunadamente en la universidad utilizamos muchas herramientas tecnológicas y tenemos una materia específica que se llama integración básico-clínica, en donde tratamos de integrar los conocimientos básicos llevados a la parte clínica. Como tal, nuestra anatomía y los libros que llevamos como base son con orientación clínica. Hemos dejado atrás la anatomía descriptiva para pasar a la anatomía clínica. Pero tristemente en nuestro país, o como país, o si nos vemos como país, yo les diría que nos hace falta dar más pasos adelante en anatomía clínica. ¿Por qué? Porque pocas escuelas llevan estas tecnologías. Hay muchas escuelas todavía que llevan libros de anatomía descriptiva que no hacen absolutamente nada en la parte clínica. Y por ejemplo, yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos alumnos de posgrado y con mucha gente de posgrado, y ahí es donde te das cuenta pues la necesidad que hace o que tenemos de fortalecer, por ejemplo, la anatomía con estudios de imagen, con ultrasonido, con tomografía, con radiografía, ¿no? Y mucho más llevado, y sobre todo, pues ahora que tenemos muchas más nuevas tecnologías, la laparoscopía que antes se llevaba en 3 puertos, ahora la vemos desde un puerto. Entonces, son cosas que van modificando y que han hecho que la anatomía no es que haya cambiado, pero ha cambiado el punto de vista de verlo anatómicamente. Entonces, creo que ahí es donde, como país, creo que nos hace falta voltear a ver, por ejemplo, a los gringos, que creo que Estados Unidos lo hace muy bien en ese sentido, tiene una anatomía muy aplicada y sus anatomistas pues están trabajando y están haciendo estudios sobre esto, ¿no? Ya dejaron los estudios de anatomía descriptiva. Ese era mi comentario, doctor, y muchas gracias. Me da mucho gusto verlo por aquí. Igualmente, Diego, un viejo amigo conocido, ahí de nuestra queridísima Facultad de Medicina de la UNAM, te agradezco mucho tu comentario y te mando un fuerte abrazo, mi estimado Diego. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, Rebe Alfaro, de Costa Rica. Adelante, por favor. Gracias. No, doctor, muchas gracias por la ponencia. Y qué importante es esto que plantea el doctor de
cerrar estas brechas, ¿verdad? Con la parte digital, que también nos lleva a la innovación. En el caso de Costa Rica, pues fue como todo un tema, la docencia, la virtualidad, y creo que aún lo sigue siendo, es un reto, pero hay tal vez un papel que tiene que tomar el docente en el proceso del aprendizaje, y es de evaluador. Evaluar todos los procesos, evaluar la forma en la que se enseña, los medios que se tienen, la tecnología, es una herramienta que se debe utilizar para generar mucho mejor el aprendizaje, el trabajo interdisciplinario. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, que es donde yo laboro de base, pues se hizo un trabajo en conjunto muy grande entre las personas que trabajan con las tecnologías, las TICs y demás, y la parte de la enseñanza del área de la salud. Bueno, en la facultad abarca muchas escuelas de la salud, entonces se empezaron a crear como ejes de innovación, y creo que es lo que nos deja, como dice el doctor, la pandemia, ¿verdad? Es acercarnos un poquito más, y como bien lo dijo Diego, también hay que aprender de otras escuelas a nivel global para poder crecer y hacer que los aprendizajes sean más interesantes, más interactivos, y tengamos profesionales de mayor calidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Rebeca. Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Y bueno, pues vamos a hacer entrega de una constancia. Doctora Isabel o doctor Agustín, si me ayudan a hacer lectura. Bueno, pues con mucho gusto, doctor, con mucho gusto entregarle al doctor José Alalde Sherem. La verdad ha sido un placer escucharlo, nos sentimos todos identificados, nos volvió algo nuestras experiencias, ¿verdad? Y creo que se me fue la imagen, ¿verdad? De la constancia. ¿No? No, no se ve. Sí, doctor Barroso, creo que se huyó. Ah, no, aquí está. Bueno, pues voy a leerla antes de que, ¿verdad? Mientras la tenemos aquí. La Sociedad Mexicana de Anatomía otorga la presencia y constancia al doctor Jalabes Sherem por impartir la conferencia magistral el día jueves 23 de febrero del 2023, titulada La era de la educación digital con educación tradicional. ¿En dónde estamos hoy? Bueno, pues ha sido un gusto escucharlo, y ya sabe que la sociedad está abierta para usted. ¿Sí? No, pues Muchas muchísimas gracias. gracias, doctora. Muchas gracias a Raúl, Diego, gusto en saludarte como expresidente y como amigo también. Pues gracias, fue un honor para mí participar en esta sociedad. Un honor para Les deseo nosotros. mucho éxito en esta nueva sociedad. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Gracias doctor. a todos ustedes. Un Muchas gracias. honor para nosotros recibirlo, doctor, y como me comprometí a nombre de toda la sociedad, a nombre de todos nuestros miembros, le haremos entrega esta constancia de forma personal, así como de un pequeño detalle de parte de la sociedad que le tenemos, y de verdad le agradecemos esta plática, esta ponencia que nos ha dado, que sin duda nos ha dejado mucho, tanto a los académicos, a los profesores, investigadores, a todos nuestros miembros, como a los alumnos también. Entonces, muchas gracias, doctor, y le agradecemos su tiempo y su participación. Gracias, doctor Barroso. Mucho éxito. Gracias por todo. Me despido. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Pues continuando con nuestra sesión, si están de acuerdo, vamos a los siguientes puntos. Nuestro siguiente punto, el sexto punto del orden del día, es la presentación de la Revista Panamericana de Morfología a cargo del doctor Manuel Arteaga Martínez y el doctor Roberto Carlos Lazzarini Lechuga. Esta revista, y de acuerdo a nuestros estatutos, no contraviene a la revista Archivos Mexicanos de Anatomía, sino que más bien apegándonos a los estatutos, se dice que Archivos Mexicanos de Anatomía permanecerá y se pueden hacer revistas adicionales. En este sentido, se ha tomado la determinación de hacer un consejo editorial encabezado por el doctor Manuel Arteaga, a quien ahora le cederé la palabra, y se presentará esta nueva revista que tendremos en la sociedad
en donde, bueno, pues ya el doctor Arteaga les dará todos los detalles. Hemos estado haciendo un trabajo en conjunto muy interesante y estamos seguros que será pues una nueva vida y un nuevo bebé que tendremos todos aquí en la sociedad, y para poderlo presentar me gustaría cederle la palabra y cederle también el poder compartir la pantalla al doctor Arteaga. Muchísimas gracias, doctor Barroso. Es un honor para mí poder participar en esta primera sesión de esta nueva mesa directiva. Y no sé si ya puedo compartir pantalla, creo que sí. Sí, doctor, ya es coanfitrión, adelante. No sé si ya están viendo la presentación todos. Sí, sí se ve. Ok, Sí, doctor. gracias. Bueno, pues antes que nada, quiero a nombre del doctor Lazzarini y Roberto Lazzarini y el mío propio, agradecer la confianza que nos está dando la mesa directiva actual para encabezar este nuevo proyecto. Como la mayoría de los que están conectados ahorita, y la verdad, me hubiera gustado que hubiera mucho más gente presente, pero por la circunstancia que sea, o no pudo ser presencial, tuvo que ser virtual, y hay poca gente conectada. Pero de cualquier manera, yo quiero hacerles primero que nada un resumen de lo que ha sido tradicionalmente la historia del órgano oficial de publicación de la Sociedad Mexicana de Anatomía, que son los Archivos Mexicanos de Anatomía. Bueno, pues esta revista empezó a aparecer en el año de 1960. Si recuerdan ustedes, la Sociedad Mexicana de Anatomía se fundó en el año de 1957. Entonces, 3 años después de su fundación, aparecieron los primeros números de la revista. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen justamente el primer volumen de Archivos Mexicanos de Anatomía, que apareció en 1960. Cuatro números al año, con un número variable de artículos. Nunca ha sido una revista que tenga 20 artículos por publicación, no, desgraciadamente no ha sido, pero creemos que ahora sí lo puede hacer. Pero bueno, esta fue, vean ustedes, históricamente la portada de los 4 primeros números de la revista Archivos Mexicanos de Anatomía, la que nuestros miembros fundadores de la sociedad lograron sacar a 3 años de la fundación de la sociedad. Bueno, a lo largo de la historia se ha ido cambiando la presentación de la revista, y por ejemplo vemos que en el año de 1962 se cambió el formato de presentación de la revista, no así la idea ni la política de qué se iba a ir haciendo en la misma. Unos años después, pues se volvió a cambiar esa situación, y vean ahora cómo se cambió para el año de 1964 la presencia o la portada de nuestra revista, pero siempre manteniendo el nombre de Archivos Mexicanos de Anatomía. Y así siguió discurriendo en los años. Desafortunadamente, no hubo mucha contribución en algunos años de artículos, y lo que originalmente empezó como 4 números al año se fue disminuyendo
Y por ejemplo, en este año, pues ya solamente había 2 números por año, desgraciadamente. En este año siguiente, pues ya se aumentó un poquito. El comité editorial que encabezaba la revista se esforzó por conseguir mayor número de artículos y, por ejemplo, en este año se logró sacar 3 números en vez de 2. Y así siguió. Y desgraciadamente, entre el año de 1980 y 1987, se volvió a cambiar la portada, pero solo salía un número al año, que generalmente se sacaba con motivo de el Congreso o la Reunión Nacional de Morfología. Y desafortunadamente así seguimos. En el año 2000 pasaron varios años, 6, 7 años, en que no volvió a aparecer ningún número de la revista. Hasta que en el año 2003 salió este nuevo número, en que los que entonces me encabezaban como en el comité editorial le llamaron Archivos Mexicanos de Anatomía, Nueva Época, y que sacaron esta revista con, creo recordar que fueron 8 artículos los que publicaban, en fin. Y volvió nuevamente a haber un salto de 4 años hasta el año 2007, en que volvió a aparecer la revista con el apoyo de la Editorial Médica Panamericana. Este fue el último número que apareció como edición impresa, que tenía todos estos artículos generosamente aportados por miembros o no miembros de la Sociedad Mexicana de Anatomía, pero que sentían el estímulo de apoyar y fomentar el que esta revista siguiera saliendo a la luz. Fue desgraciadamente en el año 2007 esta nueva edición, en la última edición impresa de la revista, porque posteriormente, ya en el año 2008, no hubo la posibilidad económica de hacer la revisión impresa, y a partir de ahí comenzamos la era digital. En el año 2008 salió esta revista, pero ya solamente en forma digital. Y desafortunadamente pasaron más de 10 años. Desafortunadamente, no, por la causa que sea, en que desapareció nuestra revista del mundo científico, y fue hasta el año 2021, es decir, en la gestión de la mesa directiva que acaba de terminar hace un mes, en que apareció un nuevo número, hasta el año 2021. Bueno, pues ahora, ¿a dónde vamos? El doctor Barroso y su mesa directiva nos hizo el honor al doctor Lazzarini y a un servidor de encabezar el grupo que tratáramos de volver a hacer resurgir nuestra revista, órgano oficial de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Y entonces le hicimos el planteamiento hace 2, 3 semanas de los planes que el doctor Lazzarini y un servidor habíamos planeado. Y lo primero, bueno, desgraciadamente tanto problema ha tenido para la publicación de la revista, que a sugerencia de varias personas y el pensamiento propio nuestro, creemos que es prudente hacer un cambio en el nombre de la revista. ¿Por qué?
porque como antiguamente se ha llamado Archivos Mexicanos de Anatomía, desgraciadamente hay muchos profesionales de las disciplinas morfológicas, los que se dedican o nos dedicamos a la embriología y a la histología, que luego interpretamos ese término de anatomía porque solo se está refiriendo a la anatomía macroscópica. Y creemos y propusimos, y la mesa directiva actual estuvo de acuerdo con nosotros, que le agregáramos en vez de anatomía, morfología. Y sugerimos, y fue aceptado por la mesa directiva actual, que no solo la restringiéramos a que fuera un órgano oficial mexicano, sino de todo nuestro continente. Y por eso propusimos que el nuevo nombre de la revista sea Revista Panamericana de Morfología. Y con esta idea, este cambio de título, estamos proponiendo hacer ediciones digitales. ¿Por qué ya no impresas? Desgraciadamente por problema económico. Nuestra sociedad, como ciencia básica, es pobre, no es como las disciplinas clínicas que tienen apoyo de laboratorios, empresas farmacéuticas, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos esos apoyos. Entonces, hacer edición impresa de una revista sale excesivamente caro, imposible para la Sociedad Mexicana de Anatomía. Entonces, por eso la idea es que a partir de ahora las ediciones sean exclusivamente digitales. Que se haga la publicación trimestral, es decir, 4 números al año, para lo cual pues vamos a requerir su ayuda, como comentaré más adelante, obviamente, ¿sí? Pero la idea es de que salgan 4 números al año. Y en cada uno de esos 4 números al año, por lo menos vayan 10 artículos en cada uno de ellos. Y dentro de esos 10 artículos hemos propuesto el que haya básicamente estas secciones. Investigaciones originales, es decir, artículos de investigación original. Que haya artículos de revisión, importantísimos para el avance de la ciencia, los artículos de revisión. Reporte de casos. Un capítulo de experiencias en la enseñanza de la morfología, a donde a lo mejor cada quien en su unidad, en su universidad que participa, pues ha tenido la oportunidad de hacer X o Y cosa para cómo enseñar la morfología, pues nos interesa a todos conocer ese campo. Entonces, ese capítulo o esa sección de experiencias en la enseñanza de morfología, creemos que puede ser muy útil. Un capítulo de pasado, presente y futuro de la morfología. Esto creo que es algo que históricamente no se puede olvidar. Yo, en lo personal, tengo 35 años de antigüedad como miembro de la Sociedad Mexicana de Anatomía y estoy seguro que la mayoría de los que ahorita me están escuchando no tienen ni idea ni quiénes fueron los fundadores, ni quién fue el doctor que diseñó el emblema que tenemos en la Sociedad Mexicana de Anatomía, etcétera, etcétera. Entonces, esa historia creemos que no se puede perder. Y por eso este capítulo de pasado, presente y futuro de la morfología abre la puerta para que todos los que tengan información antigua de este momento o sugerencias para el futuro, creo que es el sitio ideal para que nuestra sociedad se proyecte y se mantenga como lo importante que es. Para todos los jóvenes que me están oyendo ahorita,
la Sociedad Mexicana de Anatomía. Dentro de nuestro país, México, es la más antigua de todas las sociedades de ciencias básicas. Y estoy seguro que muy probablemente será, si no la primera, de las primeras en todo el continente de habla hispana en nuestro continente. Por lo tanto, creemos que en este capítulo de pasado, presente y futuro de la morfología, es un campo maravilloso para que los que fueron, son y pretenden ser a futuro, presenten sus proyectos y se desarrollen adecuadamente. Bueno, pues ese es el plan, pero para poderlo realizar necesitamos sus contribuciones. El doctor Lazzarini y yo, claro que yo creo que sí, podríamos hacer 8 o 10 publicaciones en cada número, pero no es el objetivo. El objetivo es que sea contribución de todos los miembros de nuestra sociedad. Tenemos el compromiso con esto que les planteé antes, de que el primer número debe de salir ya en unas cuantas semanas. Es decir, estamos comprometiéndonos a que a más tardar en la primera semana de abril y en formato digital debe aparecer el primer número de este año. Por lo tanto, les pedimos, les pido yo a nombre del doctor Lazzarini y de un servidor, que cualquier artículo que tengan lo manden. En este momento estamos trabajando en el comité editorial, en las normas de publicación. Yo con todo gusto, el doctor Lazzarini y yo les podemos enviar a ustedes toda la información de cómo pueden organizar sus artículos para poder ser bien recibidos. La idea es que esta revista tenga, en un plazo que es lo mínimo que se pide en el medio académico, en un plazo de 2 años, pueda estar indexada y tener un índice de impacto importante, etcétera. En este momento, se los adelanto, como órgano nuevo que sale, aunque relativamente es continuidad del Archivo Mexicano de Anatomía, pero necesita un plazo por lo menos de 2 años para poder ser considerado para los índices internacionales. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda, y por supuesto esperamos sus contribuciones directamente a la revista para que puedan fortalecer ese primer número y podamos conseguir nuestro primer objetivo, que es que en la primera semana de abril máximo esté saliendo el primer número de la revista Panamericana de Morfología, donde se recibirán artículos de anatomía macroscópica, embriología, biología del desarrollo, histología, neurología, etcétera, etcétera. Muchas gracias y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, doctor Arteaga. La verdad es que es un gusto y una emoción importante para nosotros esta nueva etapa de continuidad y de esta nueva revista que se propone. Creo que esto es tarea de todos. Creo que esto es importante que todos nos llevemos a casa este pensamiento de que si todos colaboramos y si todos estamos aportando para la revista, pues verá la luz y tendremos pues todos los números que se han planteado, que como vieron son 4 números durante el año. Así es que desde ahora les pedimos encarecidamente que nos manden sus artículos. Puede ser directamente al correo de la sociedad, y si también no los permiten, haremos un correo específico para la revista,
y ahí se podrán enviar. En cuanto esté todo eso listo, se los haremos saber. Y también adelantándome un poco dentro de la página, ustedes si ahorita entran a la página, hay una transformación de la página. Esta transformación inició en la gestión de la mesa directiva anterior a cargo del doctor Diego Pineda, pero ha continuado esta transformación y ahí también habrá un espacio para la revista y para que ustedes directamente ahí puedan consultar todos la normatividad para poder publicar, y adicionalmente a esto también puedan incluso en algún momento que ya estamos trabajando en eso, poder subir sus artículos directamente ahí a la página. Entonces, doctor Arteaga, doctor Lazzarini, de verdad que les agradecemos infinitamente y estamos seguros que esto será todo un éxito. Por supuesto, liderado por ustedes, pero esto es un trabajo de todos en conjunto como sociedad. Entonces, muchísimas gracias, doctor Arteaga, por esta presentación y contamos con la participación de todos. Siguiendo con nuestros puntos del día y ya para terminar, queremos también compartirles, antes de entregar las constancias a nuevos miembros, un tema importante que yo presenté el mes pasado, fue el abrir la sociedad. Y nosotros consideramos que el abrir la sociedad pues tiene que ver con nuevos miembros numerarios, nuevos miembros estudiantes, correspondientes, etcétera. Y queremos nosotros pues compartirles que las membresías se pueden renovar a través de un formulario que también se los hemos mandado en el correo, y hay un formulario para renovación y para nuevos ingresos. Invitamos a todos nuestros miembros a renovar esta membresía. Como bien decía el doctor, ustedes saben que esta es una sociedad no lucrativa, ustedes saben que vivimos de estas cuotas, y vivimos de estas cuotas para poder pues tener lo básico. Dentro de esto, estoy obligado a mencionarlo, pues los costos de los auditorios han subido considerablemente, y debido a esto es que esta reunión es virtual. Entonces, si queremos, que yo creo que todos queremos vernos presencialmente, pues les invitamos a que renueven sus membresías, a que tengamos nuevos ingresos, y eso nos ayudará a que podamos hacer un congreso, una reunión más grande, con más ponentes, que podamos tener más iniciativas. Y de cualquier manera, pues nosotros también estamos buscando estrategias para ver en dónde podemos ir haciendo estas sesiones y poder que sean costeables para nosotros. Dentro de esto, quiero compartirles que se ha decidido reducir el costo de las membresías. El miembro numerario, bueno, se mantiene en 1,700 pesos. Estudiantes de posgrado en 800 pesos, porque hay una iniciativa, se iba a presentar el día de hoy, pero bueno, debido a ciertas circunstancias especiales la presentaremos hasta la siguiente sesión. Hay una iniciativa para médicos residentes que están interesados en hacer un capítulo de la Sociedad Mexicana de Anatomía para residentes. Pensando en ellos y pensando en estudiantes de maestría y de doctorado, hemos sacado esta cuota de estudiantes de posgrado de 800 pesos y estudiantes de pregrado en 500 pesos. Miembros extranjeros correspondientes, pues son gratuitos. Y ahora tenemos una nueva modalidad también, que son las membresías institucionales. Esto espero que todos nos ayuden también a transmitirlo. Todos sabemos que los que trabajamos en diferentes instituciones públicas o privadas, muchas veces podemos gestionar también, y esto para la universidad pues le puede ayudar, y a nosotros también, en donde la institución sea quien pague la membresía. Entonces, para esto hemos hecho tres modalidades de membresías institucionales. Una es exclusiva para profesores. Incluye 5 membresías como miembros numerarios para profesores o académicos o investigadores, siendo de la misma institución, por supuesto, y se puede hacer el pago directamente de la institución, o si hay 5 profesores de la misma institución y se juntan, pues pueden ustedes aplicar a esta membresía institucional, y entonces el costo pues es un poco más bajo de lo que sería pagándola de forma individual. La otra modalidad que hemos propuesto es la de alumnos. Esta incluye 10 membresías como miembros estudiantes para alumnos de pregrado de la misma institución, y también la institución la puede pagar o la pueden pagar los alumnos juntándose y haciendo la solicitud al correo de la sociedad, y aquí pues baja a 350 pesos la membresía de los estudiantes, sí, son 10, ¿no? Entonces la verdad es que creo que es bastante atractivo. Y hay una tercera modalidad, que es esta que vemos en el recuadro azul, que esta tercera modalidad es para profesores y alumnos. Aquí incluye 3 membresías para alumnos de pregrado
como miembros estudiantes y 2 membresías para profesores como miembros numerados, también siendo de la misma institución, y esta tiene un costo de 3,900 pesos. De esta manera queremos incentivar a que haya más miembros de nuestra sociedad, a que podamos seguir creciendo y a que podamos abrir nuestra sociedad a otras instituciones que tal vez no estén tan cercanas a nosotros o que ya no están cercanas y se han alejado, y a que todos, bueno, pues podamos gozar de estos beneficios de ser miembros de nuestra sociedad. Entonces, bueno, varios anuncios que queríamos transmitirles. Y por último, les cedo la palabra a la doctora Isabel García Peláez y al doctor Eduardo Agustín Godínez para nuestro 7º punto, que es la entrega de constancias a nuevos miembros y renovación de vigencias. Adelante, doctores. Pues en este mes que llevamos, en estos días que llevamos, nos ha llegado solicitudes y, bueno, se han emitido 2 constancias a estudiantes de posgrado que pues lo hicieron ya formalmente, hicieron su depósito, ya se les entregó. Entonces voy a ver si no se me perdió. No, aquí está. No sé si ven ahí. Sí, doctora, ahí la vemos. Ok. Bueno, pues voy a leerla. La Sociedad Mexicana de Anatomía, AC, año académico 2023. Bueno, ya les contará posteriormente, ahora no sé el doctor, a quién va dedicado este año, a quién va dedicado el año académico 2023, pero bueno, si no, lo dejamos de sorpresa, pero ya se reunieron, nos reunimos y ya se decidió. Pero bueno, independientemente, otorga la presente constancia al doctor Iván Cruz Fernández como miembro estudiante de posgrado, año 2023, Ciudad de México, 22 de febrero del 2023. Y la otra constancia es también la Sociedad Mexicana de Anatomía, el año académico 2023, se otorga la constancia al doctor Edgar Fragoza Sánchez. Recordamos que también es miembro estudiante de posgrado, y Ciudad de México, 22 de febrero del 2023. Y estas son las que ya les hicimos llegar a estos nuevos socios que tenemos de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Pues bienvenidos también a esta sociedad. Y como bien decía la doctora Isabel, pues queremos comentarles como último punto de asuntos generales que tenemos, pues ya se ha reunido el Consejo Consultivo, todos nuestros expresidentes y nuestro presidente honorario, y han tomado la determinación por medio de una votación interna, de acuerdo a los estatutos, es como se debe hacer, de designar al doctor Castel Rodríguez como el año académico 2023 al doctor Andrés Castel Rodríguez. El doctor Castel el día de hoy, por una cuestión de una clase que tenía previamente agendada, no pudo estar con nosotros, pero la siguiente sesión haremos ya una lectura de una semblanza del doctor Andrés Castel Rodríguez, y posteriormente, bueno, pues tendremos una sesión que esperamos esté a cargo de él. Les agradecemos infinitamente el haber acompañado el día de hoy. Los invitamos como les decíamos, renovar sus membresías, a incluir a nuevos miembros estudiantes. Les estaremos haciendo saber en dónde será nuestra próxima sesión, que esperamos pueda ser presencial. Y bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo y haber participado en esta primera sesión de la nueva mesa directiva 2023-2024. Dejamos unos minutos, si están de acuerdo, para saludarnos, aunque sea virtualmente, pero qué gusto verlos a todos. Y con esto damos el cierre de nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí.